Bueno, pues sustituyó al Hijo. Bueno, pues darle gracias a Dios por permitir estar delante de ustedes, delante de este pueblo que adora a Dios. Amén. Y deciros que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un culto donde se adora, donde se glorifica y donde se ensalza el nombre de Jesús. Amén. Dios me traía a memoria un pasaje, una porción de las Escrituras sobre las 3 resurrecciones que Jesús hizo. En la Biblia nos habla de que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, a Talita Kumi, no se llamaba Talita Kumi, sino Talita Kumi significa niña, te digo, levántate, y la resurrección de Lázaro. Estando aquí, escuchando el culto de hoy, por mediación de estas ondas que se esparcen por el aire y pueden llegar a miles de kilómetros y a los hogares y a las casas que están prendidas por mediación del sello. El hermano Jesús hablaba de Talita Kumi y Dios me ha dicho, habla de ahí. Y bueno, pues siendo fiel a lo que el Señor me recordaba, porque estaba luchando, Señor, que hablo, que comparto, y Dios me ha inclinado a que hable de las 3 resurrecciones. Va a ser algo sencillo, corto, pero que haga bien a vuestras vidas. Amén. Sabemos, hermanos, que había una mujer, dice la Biblia, que era una mujer viuda y que tenía un solo hijo. Y dice que era la viuda de Naín, que dice que iban a enterrar a su único hijo que tenía. Su esposo había partido con el Señor y su hijo, su único hijo, había perdido la vida. Y dice que muchos judíos la acompañaban para consolarla. Y dicen que iban en la marcha fúnebre y había un gran lamento y un gran lloro, porque la esperanza de la vida se le había escapado de sus manos a esta mujer. Cuando una mujer viuda tenía un hijo, tenía esperanza, por cuanto su futuro estaba asegurado, porque ese hijo cuidaría de su madre en la vejez. Aparte de que esta mujer había quedado viuda, también había perdido a su único hijo. Y de camino, hermanos, a darle sepultura, se encuentra con el autor de la vida, con Jesús. El único que puede detener, hermanos, la marcha fúnebre. Y deteniendo esa marcha fúnebre, dijo, deteneos. Y dijo, mujer, no llores más. Jesús es el único que ha podido detener nuestra marcha fúnebre. ¿Cuántos de nosotros íbamos camino, hermanos, dice la Biblia, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados? Pero Dios detuvo la marcha fúnebre y dijo, detente. Y de la misma forma que le dijo al niño, niño, a ti te digo, levántate, y tomándolo y aseándolo se lo dio a su madre. Dios nos llamó por nuestro nombre, nos levantó, hermanos, del lecho de muerte y nos dio vida. Y no solamente vida, sino vida y vida en abundancia. Pues Jesús, deteniendo la marcha fúnebre, le dijo a la mujer, no llores más. ¿Sabes? Esta mujer, vamos a hablar por simbolismos, ¿vale? Para que tú me entiendas, un prototipo, un simbolismo. Esta mujer, hermanos, cuando le entregó el hijo Jesús a ella, le dijo, cuídale, habla con él, como diciendo, cuídalo, habla con él, aquí lo tienes, toma. Esta mujer había perdido a su esposo. De ninguna forma, tanto se lamentaba y tanto, hermanos, pensaba de lo que había perdido, que sin darse cuenta dejó de darle valor a lo que tenía. Por eso cuando el Señor se lo entrega
le dijo a la mujer, toma, cuídalo. Empieza a darle valor a lo que tienes. ¿Cuántas personas lloran la pérdida de lo que antes tenía y ahora no tiene? ¿Cuántos están llorando la pérdida de que antes vivían mejor, que su economía iba mejor? ¿Cuántos están llorando y lamentando de que su condición de trabajo o no sé, cualquier cosa? Gente que no para de quejarse de que antes era mejor, que ahora es peor, que antes tenía esto, ahora no lo tengo, que ahora no sé qué, que ahora no sé cuántas, y se están lamentando de lo que tenían, de lo que han perdido, y no están dando importancia a lo que tienen. Yo digo una cosa, hay algo muy importante. Tenemos un alma que salvar. Todo lo que hay en esta vida es pasajero. Dice la Biblia, no atesorar tesoros aquí en la tierra, donde ladrón y orín corrompen, sino hacer los tesoros en el reino de los cielos, donde ni ladrón, ni orín, ni corrupción van a corromper el tesoro. Vamos a dejarnos de llorar y de lamentar de lo que hemos perdido. A lo mejor estamos ganando mucho más. Yo es que antes tenía, yo es que antes en la vida que llevaba tenía, ahora, desde que estoy en Cristo, ya no tengo tanto. No llores más. Empieza a cuidar de lo que tienes y empieza a preocuparte de lo que tienes. Porque cuando lamentamos tanto de lo que hemos perdido, dejamos de preocuparnos de lo que tenemos. Y esa es la salvación. Y sin darnos cuenta de esa preocupación, no la atendemos, hermano, ya no atenderla, a veces se muere nuestra alma espiritualmente. Y nos encontramos en situaciones que nos da igual 4 que 80. Nos da igual estafar. Nos da igual coger dinero de donde provenga, de la forma que provenga. Nos da igual mentir, engañar. Porque sin darnos cuenta, hemos estado lamentando tanto de lo que hemos perdido, que le hemos dejado de dar importancia de lo que teníamos. Y Jesús, deteniendo la marcha fúnebre, aún Él sigue diciendo, detente, para, no llores más por lo que has perdido. Toma, una nueva oportunidad te doy. Una nueva oportunidad te doy. Niño, a ti te digo, levántate. Dios nos sigue dando una nueva oportunidad donde despierta nuevamente un nuevo celo. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando hemos perdido el celo? La comunión, la consagración, la santificación. Pero nuevamente Dios vuelve a despertar en nosotros el celo. Y nos está diciendo, cuida el celo. Cuida la comunión, cuida la santidad, cuida el vivir una vida santa delante de aquel que te ha llamado. Y así no vas a llorar más lo que has perdido. Vemos, hermanos, que Jairo tenía una hija gravemente enferma. Jairo dice que era un principal de la sinagoga. Jairo había escuchado de Jesús. Entre los principales de las sinagogas, hermanos, se hablaba de Jesús, que Jesús era un comedor y un bebedor de vino, que se juntaba con pecadores y con publicanos. Tenía mal prestigio entre los hombres religiosos de aquel tiempo, porque se juntaba con pecadores y con publicanos, porque Jesús iba donde había necesidad, porque aquel que se cree bueno no se ve con necesidad de médico hasta que no reconozca que está enfermo. Por eso Jesús dijo, yo he venido por enfermos, no por sanos. Si vosotros pensáis que estáis sanos y no tenéis necesidad de médico, no vayáis médico hasta que no reconozcáis que tenéis necesidad. Esto es como los alcohólicos. Hay personas que dicen, yo no soy alcohólico, pero todos los días tiene que beber.
Todos los días tiene que tomarse la copa de coñac por la mañana. Todos los días tiene que tomarse su chato de vino. Y si no se lo toma, empieza a temblar, le tiembla la mano. Y hasta que no reconocen que tienen un problema con el alcohol, ellos no pueden ser liberados. Jairo había escuchado de sus amigos principales de la sinagoga que Jesús tenía esa fama, que le habían levantado injustamente y falsamente. Pero también había escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús sanaba, que Jesús libertaba y que Jesús resucitaba, que daba vista a los ciegos, que sanaba a los leprosos, que a los mancos los sanaba, a los paralíticos los levantaba. Y ahora Jairo tiene que tomar una decisión. Mi hija está agonizando, se está muriendo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Recurro a mis amigos? ¿O a quién recurro? ¿O voy en busca de Jesús? Oigo que Jesús es un comedor y un bebedor y que se junta con pecadores, pero también digo que es el Dios de los milagros, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que perdona. Gloria a Dios. A veces las decisiones que tomamos pueden repercutir en nuestra vida, hermanos. Hay decisiones, hermanos, que nos pueden ocasionar grandes dificultades cara al futuro. Y hay decisiones que nos pueden garantizar gozo, alegría y paz. Jairo tomó la mejor decisión. Fue en busca de Jesús. Cuando encontró a Jesús, dice la Biblia que se postró en tierra y dijo: tengo a mi hija gravemente enferma. Ven. Jesús dijo: yo iré. Date cuenta la teología de Jesús. Yo iré. Él nunca va a decir no. Aquel leproso postrado en los pies de Jesús dijo: Señor, si tú quieres. Y él dijo: sí quiero. Él siempre está dispuesto, él siempre quiere. Solamente Dios está esperando de que tú le reconozcas que tú tienes necesidad de Él. Aquel padre postrado en tierra: ven. Jesús no se negó: yo iré. Cuando Jesús llega allí, hermanos, a aquella casa, ve a las mujeres haciendo endechas y llorando y lamentando. Haciendo endechas, lamentando la muerte de aquella niña. ¡Ay, se ha muerto fulanica! Y hablando de ella, bueno, pero lamentando y llorando, diciendo su nombre. Quiere decir que aquellas personas que escuchasen las endechas de aquellas personas le corrompían el corazón y le hacían llorar. Le rompía el corazón y le hacían llorar porque escuchaban cómo hablaban de ella. Se ha muerto la perla de Jerusalén, la hermosa, se ha muerto fulana, y venga a llorar. Y venga, eran mujeres que lloraban a precio de dinero. Y ahora cuando llega Jesús allí en aquel lugar, dice que despidiéndolas, no quiero escuchar más endechas, no quiero escuchar más comentarios negativos que digan que no se puede, que es imposible, que no hay solución. Endechas donde nos hablan diciendo: todo se ha acabado, hasta aquí, no hay quien te levante, eres mío. Pero Jesús, hermanos, echó fuera a las endechas y echó fuera a estas mujeres para que no llorasen más, para que empezase a escuchar palabras, hermanos, palabras de vida. Porque cuando Tomás se encontró con Jesús y con Jairo, le dijo: no molestes más al maestro, Jairo, tu hija ha muerto. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas. Le habían dado una noticia desesperante donde le estaba diciendo: ya no hay esperanza, ya ha muerto, ya es imposible.
Pero Jesús le está diciendo, no temas. No temas. Cuando llegó a aquel lugar, dice que entraron con él solamente 2 o 3 discípulos. Si no mal me equivoco, pues fue Pedro, Juan y Jacobo. Los 3 de siempre, los 3 íntimos que vivían en la intimidad con él, con Jesús. Porque Dios busca íntimos, hermanos. Yo quiero ser uno de los íntimos que busquen la consagración y la santidad de Jehová. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, Talita Cumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Dice, y cogiendo la mano, la levantó, se la dio, le dijo, darle de comer. Y ahora vamos a entrar en el simbolismo, darle de comer. No es que fuese así realmente, pero nosotros vamos a coger como un simbolismo aquí. Cuando uno deja de comer, coge anemia. Cuando coge anemia, cría una parálisis y se queda inválida y no puede andar. Cuando dejamos de comer la palabra, cuando dejamos de nutrirnos, usted podrá decir, si yo sí como palabra, yo sí escucho palabra. Pero comer palabra no es escuchar. Comer palabra es ponerla por práctica. Dice la palabra en el libro de Santiago, dice que muchos son los oidores, pero pocos son los hacedores. ¿De qué sirve de que tú estés sentado a la mesa y tengas manjares y tú no los comas, no los disfrutes? Eso quiere decir que cuando escuchamos palabra y la palabra nos enseña a cómo tenemos que conducirnos, que cómo tenemos que hablar, que cómo tenemos que comportarnos, que cómo tenemos que ser. Cuando la palabra nos enseña cómo tenemos que vivir y de qué manera tenemos que comportarnos y no lo vivimos, estamos sentados a la mesa viendo los manjares, pero no lo estamos comiendo. Porque cuando lo comemos es cuando lo ponemos por práctica. La niña cogió anemia porque no comía, porque escuchaba la Torá, escuchaba los cultos religiosos que su padre hacía, hermanos, en el culto de Sanedrín, de lo que ellos estaban allí, del templo donde ellos adoraban, porque su padre era un principal de la sinagoga. Su hija escuchaba, se paseaba, corría entre la sinagoga de los judíos y escuchaba, pero no ponía por práctica la palabra. Si tú estás escuchando y no la pones por práctica, porque tú no te comes la palabra, no la pones por práctica, coges anemia. Y cuando coges anemia, empiezas a debilitarte y coges una parálisis, de tal forma que quedas empotrado en cama y empiezas a morir lentamente. Por eso cuando Jesús la resucita, ¿qué le dice? Darle de comer, porque no está comiendo. Porque está mucho tiempo en la sinagoga contigo, Jairo, y no ha comido, no ha practicado, no ha comido. Es tiempo de practicar la palabra, es tiempo de practicar lo que Dios nos enseña por medio de la palabra, es tiempo de vivir la palabra, es tiempo de consagrarnos a la palabra, es tiempo, hermanos, de comerla, de nutrirla. Pues es decir, darle de comer. Porque ha estado mucho tiempo en la sinagoga, pero no ha comido. Ha vivido a su antojo, a su manera, a su forma, ha seguido haciendo lo malo, ha seguido engañando, ha seguido estafando, ha seguido teniendo rencores, teniendo envidias. No se habla con la suegra, no se habla con el suegro, no se habla con el primo ni con el tío. Está enemistado con todo el mundo. Está ahí escuchando la palabra, pero no se nutre. Por eso tiene anemia y está ahí empotrada y al final estás agonizando. Solamente Jesús puede darte vida. Hoy Dios está postrado a tu cama, diciendo, levántate. Te doy una nueva oportunidad para que te levantes, darte fuerzas. Empieza a comer la palabra.
empieza a comer la palabra. Y vemos, hermanos, porque cuando uno deja de comer la palabra, de escuchar la palabra y vivir la palabra, hermanos, qué debilidades cogemos, hermanos. Nuestras miradas ya no son tan santas. Nuestra boca, forma de hablar, ya no es una forma de hablar tan santa. Hasta incluso nuestra forma de vestir cambia. Cambia nuestra forma de peinarnos. Cambia nuestra forma de conducirnos y de comportarnos, hermanos. Vamos a comer la palabra. Vamos a nutrirnos, hermanos. Y otra de las muertes que Jesús resucitó fue a Lázaro. Cuando Lázaro muere, a Jesús se le llama, pero Jesús no fue en el momento. Jesús esperó a que Lázaro muriese. Cuando Jesús llega allí, hermanos, y sale Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús tiene que decir, Marta o María, no sé si fue Marta o fue María al principio, al que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Hermanos, si tú has muerto al mundo, si has muerto a las cosas de esta vida, estás vivo para Dios. Porque dice la Biblia que el que vive en sus delitos y en sus pecados está muerto. Pero el que está muerto para el mundo está vivo para Dios. Cuando Jesús llega allí y le dice, ¿dónde la habéis puesto? Y le llevan ahí al sepulcro. Sabemos la historia, no vamos a entrar en detalles. Jesús llora. Llora porque Jesús ve el dolor y el sufrimiento que causa el pecado, hermanos. Como quiero decir, por causa del pecado el hombre tiene que morir. Y los seres queridos sufren y lloramos y nos condolemos porque tenemos pérdidas. Y Jesús se lamenta de ver lo que el pecado está haciendo. Que muchas almas están muriendo, ya no humanamente, sino espiritualmente. Y Jesús llora. Dice la Biblia que Jesús lloró cuando llegó a Jerusalén. Y Jesús al ver Jerusalén lloró. Y dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Y no me habéis escuchado. Os envié profetas y os envié predicadores y os envié de todo, dice, y lo apedreáis y no le escucháis. Diciendo, por cuanto ahora, dice, va a venir vallado sobre vosotros y va a haber una gran persecución, porque no habéis reconocido el día de la visitación de Cristo, como es decir, no me habéis reconocido que yo he venido, que he bajado del cielo, que me he hecho hombre y que he venido aquí y no me habéis reconocido como Señor y Salvador de vuestra vida. Y vendrán tiempos en que seréis sitiados y seréis rodeados y seréis esparcidos y seréis perseguidos y seréis ultrajados. Jesús lloró por eso, porque por culpa del pecado, hermanos, el ser humano sufre y padece, hermanos. Sufre y padece. Por eso Jesús, cuando llegó allí, en aquel lugar, y llegó enfrente de aquella tumba de Jesús, le dijeron, ahí le hemos puesto. Jesús dice, quitar la piedra. Quitar la piedra. ¿Sabes que la Biblia nos dice, en la Escritura nos dice la Biblia, dice, son necesarios los tropiezos. Son necesarios tropiezos. Dice, pero hay por el que viene los tropiezos. Porque más vale que se ate una piedra de molino sobre su cuello y se lance a lo profundo del mar.
A veces son necesarios los tropiezos, que tengamos tropiezos. ¿Sabes por qué? Porque los tropiezos nos enseñan a que somos débiles y caemos y que tenemos y reconocemos que tenemos necesidad de Dios, que por nuestras propias fuerzas no podemos, que necesitamos la ayuda de Dios. Los tropiezos nos hacen ver que somos débiles, que no somos tan fuertes como pensábamos, que no somos tan grandes como pensábamos, que no somos tan buenos como pensábamos, que pensábamos que nos comíamos el mundo y que la iglesia funcionaba por nosotros y que el coro funcionaba por nosotros y que la iglesia funciona porque soy un anciano de aquí de la obra y yo empujo a mi familia. No, hermanos, no nos creamos eso, hermanos. No, hermanos, no somos nada. Hermanos, necesitamos que Dios es el que hace la obra, es el que nos cuida, es Él. No somos nosotros, es Él, es Jesús. Por eso dice, quitar la piedra. Es necesario que a veces quitemos la piedra de los seres humanos. ¿Sabes qué? Que hay a veces personas que hacemos que otros pequen por culpa nuestra. A veces forzamos a seres queridos nuestros a que hagan cosas que ellos no quieren. Y los forzamos a hacerlas. Y estamos poniendo una piedra ahí para que ellos tropiecen. Yo me acuerdo que me decía un hombre, yo quiero cambiar, pero veo la condición de mi familia como está, mis hermanos, mis padres, y ellos me dicen, tráeme, dame dinero, dame tal, y su condición, y yo le traigo. Y yo le doy. Y por eso hago lo que hago. Y yo le tuve que decir, pero bueno, tu familia tiene que valerse por sí sola. Tú los has acostumbrado a darle. A veces no podemos poner tropiezo. Hay gente que a veces hacen cosas porque nosotros sin darnos cuenta los forzamos a que hagan cosas. Por eso tenemos que llevar cuidado. A veces en nuestras casas hablamos mal del hermanico, del hermano, de la hermana, del pastor, del fulano, de mengano. Y nuestros hijos están escuchando la conversación y sin darnos cuenta estamos contaminando a nuestros hijos y ponemos a esta piedra para que ellos también piensen mal. Despertamos instintos. A veces que ellos... No, hermano, es tiempo de que nuestra boca hable santidad y hable comunión. Vamos a quitar la piedra para que todos puedan salir y ser libres. Jesús dijo, quitar la piedra. Vamos a quitar la piedra para que nadie tropiece. Vamos a cuidarnos. Que nuestro hablar sea bueno. Nuestro pensar sea bueno. Y nos cuidemos para no contaminar. Dice la palabra dice que por los dichos de nuestra boca contaminamos, hermanos. Porque a veces, hermanos, despertamos instintos en las personas por medio de lo que decimos. Por lo cual vamos a despertar, no vamos a quitar la piedra. Cuando quitaron la piedra, ahora Jesús llama, Lázaro, sal fuera. Nosotros, los adultos, los grandes, tenemos las responsabilidades de los que son más pequeños. No seamos de tropiezo. Cuando quitó la piedra, Jesús pudo llamar a Lázaro. Lázaro, sal fuera. La muerte no pudo retener a Lázaro. Y Lázaro salió. Y ahora decirte la resolución de Lázaro. A veces Dios permite cosas. ¿Sabes para qué? Para dar a entender al mundo entero. Para dar a entender a tus seres queridos. Para dar a entender a la ciencia, a los médicos. Para dar a entender a lo que nos rodea. Que hay algo más poderoso que ellos. Y eso se llama Jesús de Nazaret. Para que el nombre de Jesús sea glorificado. Que lo que el hombre no puede hacer, Dios puede hacerlo. En su diccionario no existe la palabra imposible.
Solamente existe la palabra imposible cuando no hay fe. Porque Jesús le dijo a aquel padre del hijo endemoniado, si tú crees, yo puedo hacer el milagro en tu hijo, pero tú tienes que creer. Solamente la falta de fe hace que la palabra imposible se forme en el diccionario de Dios. Pero si hay fe, todo es posible. La cuestión, hermanos, que Jesús dice, y mucha gente creía en Jesús porque veían a Lázaro resucitado. A veces, hermanos, muchas cosas de lo que nos acontece es para dar testimonio de que hay un Dios grande, para que nosotros seamos sabios y entendidos, para que no seamos personas que pongamos la piedra por medio, sino que quitemos la piedra para que Dios pueda llamar a las personas en el nombre de Jesús. Eterno Dios y eterno Padre, Dios del cielo, de la tierra, Dios sublime, el Dios todopoderoso, aquel que todo lo puede, el grande, el sublime, el eterno, el tres veces santo. A ti te honramos y te glorificamos y te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias porque se nos has enamorado, Dios mío. Gracias, Señor, porque en ti somos salvos, por tu gracia, Dios mío. Gracias porque nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver, Señor, de que ya es tiempo de dejar de llorar de lo que hemos perdido, de lo que hemos dejado atrás, y es tiempo de mirar hacia adelante y de cuidar lo que tenemos ahora, de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque es tiempo de alimentarnos y de comer y de poner por práctica la palabra para poder tener fuerza para seguir caminando. Gracias, Señor, porque no podemos ser de tropiezo a nadie. Tenemos que quitar la piedra, no podemos, Señor, hacer cosas o decir cosas o obrar de alguna forma que pueda causar daño a otras personas, Señor. Porque tú quieres glorificarte por medio de milagros y de maravillas, Dios mío. Muchas gracias, mi Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.